Bien, buenas tardes a todas y todos. Como habíamos anunciado en el último teórico, habíamos pedido que Graciela Zaldúa, quien fue la organizadora de la cátedra, fundadora hace 35 años, nos diera el teórico y militante de género desde antes de fundar la cátedra. Tengo un recuerdo en diagonal 77 y 3, en un acto donde estaba el cartel con la imagen de Angela Davis en el año 72, estoy hablando, el siglo pasado. Nadie se acuerda. Yo tenía pantalones cortos en ese momento, y Graciela estaba también promediando la escuela primaria. Desde aquella época, metida en temas de género y feminismo, y en todas las investigaciones que ha venido haciendo, tanto en investigación como los trabajos de extensión, tienen esta categoría como uno de los puntos de análisis. Así que es una suerte que podamos contar con la clase de ella hoy. Graciela, muchas gracias, bienvenida, y puedes comenzar cuando quieras. Ay, bueno, gracias, Hugo. Buenas tardes a todas, todes y todos. No voy a dar solo la clase, sino voy a estar acompañada de Malena Alienta, ya la conocen, y de Roxana Longo, que también la estoy viendo. Y esta se debe a que es un proyecto que venimos desarrollando las tres hace bastantes años, y justamente estos últimos tiempos estuvimos por La Plata haciendo un seminario sobre la misma temática, y las últimas oportunidades en trabajar sobre género había sido en la maestría de Psicología Social Comunitaria. Es decir, para no remontarme al siglo pasado, como dijo Hugo, sí, pero ya en los 70, en pleno posterior al Mayo francés, del Cordobazo, una etapa muy importante de resurgir del pensamiento feminista, y sobre todo con las movilizaciones en Estados Unidos, donde Angela Davis era parte también de esos procesos. Bueno, hoy vamos a tratar de, muy sintéticamente, solamente algunos puntos a tomar sobre género, feminismos y exigibilidad de derechos. Esto es un poco, entre las tres vamos a tratar de aportar a esta temática algunas cuestiones. En primera instancia vamos a mostrar figuras sobre las violencias sexistas, clasistas y racistas que hoy nos interpelan. El caso obviamente de Floyd, de George Floyd, en el mundo se ha viralizado, sobre todo el impacto que ha producido en Estados Unidos, una sociedad que aparece como el lugar de la democracia, y sin embargo es una sociedad donde los afrodescendientes están en una situación absolutamente de desigualdad que se ha demostrado con la pandemia del COVID-19, que son una población mucho más enferma y que ha muerto más que la población blanca. Y por otra parte también el caso de la violencia policial sobre el cuerpo de George, que ha sido un detonante de muchas otras violencias que se han expresado a través de este racismo, que tiene que ver con el esclavismo, que nunca dejó, y que nunca fue superado, a pesar supuestamente de haber tenido hace poco tiempo un presidente de origen afrodescendiente. Ahí está George Floyd, ¿lo ven? Y al lado hay un varón, ¿no? Que es, ustedes recordarán, el caso, justamente lo hablamos recién sobre el sur, sobre Patagonia, Santiago Maldonado, que es producto también de otras violencias, acompañando a las demandas del pueblo mapuche por sus tierras, por sus lugares, por sus derechos, que es una muerte que aún sigue impune y tapada justamente por el poder de la violencia. Al lado están los chicos COM, que han sido violentados también en estos últimos días. Esta familia que fue sorprendida la noche con una violencia inusitada, al grito de indios sucios,
y además fueron detenidos y abusados, ¿no? Creo que este es un ejemplo gravísimo que tal vez la sociedad no responde de la misma manera que por ahí nos sensibilizamos, como el caso de George Floyd. Bien, pero el tema que anima un poco este encuentro es el tema de género. Y creo que estas dos mujeres que están arriba, una Berta Cáceres de Honduras, feminista, ambientalista, muerta también por la violencia de aquellos que destruyen la naturaleza para aprovecharse de los recursos naturales en Centroamérica, y Marielle Franco, militante feminista lesbiana del PSOL en Brasil, por los derechos justamente de los favelados, fue también muerta. Ambas muertas por esta violencia, por exigir derechos de las mujeres de las comunidades estigmatizadas y reprimidas. Es parte de la problemática histórica social que tiene la de género. Y estas, voy a ser muy rápido, son parte de esta historia de demanda por los derechos de las mujeres y de las diversidades. Desde que la Revolución Francesa intentó tener los mismos derechos para las mujeres, es decir, los derechos políticos, que participó de la revolución activamente, sin embargo fue guillotinada, porque justamente vamos a ver cómo la Revolución Francesa se hizo cargo de ese otro lugar en la vida doméstica por el trabajo no reconocido de las mujeres. No, de ninguna manera podía ser una expresión de lo público en el campo de los girondinos y los jacobinos, que eran todos hombres. Mary Wollstonecraft, inglesa también, sufragista, Flora Tristán por los derechos de las mujeres, una mezcla entre europea y latinoamericana, derechos de las mujeres y las trabajadoras. El caso de Virginia Woolf, también por los derechos de las trabajadoras, por la organización sindical, fueron mujeres que marcaron una etapa histórica de los principios del siglo pasado, pero que aún siguen muchas de estas demandas no cumplidas. Aún siguen vigentes algunas de estas cuestiones sobre la igualdad de derechos, la igualdad de lugares en el trabajo, en las direcciones, sobre todo sindicales. Si ustedes ven en este momento la composición de las organizaciones sindicales, van a ver aún en gremios con mayoría de mujeres, siguen siendo los dirigentes varones. Bien, esto es un poco para mostrar un contexto histórico-social de situaciones y para ubicarnos en relación a este tema, donde género se relaciona con poder, con violencias, con espacios justamente donde este concepto, producto de las luchas de las mujeres, de las demandas feministas, entra a las universidades, sobre todo a las anglosajonas, y empieza a constituirse como un concepto clave para explicar las desigualdades de sexo, de género, para explicar las desigualdades sociales también, étnicas, culturales. Empieza entonces a ser parte de una dinámica intelectual que aporta una lectura más compleja sobre las expresiones del campo sociohistórico, socioeconómico y sobre las subjetividades. En última instancia, género pasa luego a ser géneros, entendiendo como más una pluralidad en este sentido. ¿Y qué se entienden con esta conceptualización? Como un conjunto de roles, actitudes, conductas, percepciones, vivencias, fundamentalmente relaciones de poder que cada sociedad atribuye diferencialmente por sexos. Y en relación a sexo se refiere a los caracteres biológicos, anatómicos y fisiológicos que diferencian mujeres y varones y diversidades hoy, ¿no es cierto? Que también se inscriben en otras elecciones a partir de este binarismo que el sexismo plantea. Esta fue la primera etapa de esta categorización, que fue sexo-género, ¿no es cierto? Se fue constituyendo como un sistema conceptual. Así fue avanzando como una herramienta teórica que permitió justamente analizar las relaciones en esos contextos sociohistóricos y sobre todo resignificar nuestras prácticas y representaciones que a veces quedan como universalizadas sin indagar justamente estas diferencias en estos contextos. Y permitió también reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre los discursos,
sobre las tecnologías sociales que de alguna manera disciplinan los grupos a través justamente de las instituciones que organizan rituales, formas, técnicas para definir lo femenino y lo masculino. Género también es una categoría sobre las relaciones estructurales que las sociedades posicionan las situaciones de los sujetos, sujetes en el mundo, es decir, de qué manera se estructura y se condiciona las trayectorias en la vida, en la clase, en las instituciones, en la propia historial, ¿no?, de las personas. Teniendo en cuenta que las posibilidades, las oportunidades, las formas también que los sujetos realizan elecciones en esas opciones, oportunidades, posibilidades, deseos, que se juegan en espacios definiendo también posibilidades e intereses particulares e individuales. Por tanto, este proceso, ¿no?, esta dinámica, en contexto, tiene que ver con la construcción sociohistórica de identidades. Entonces, las identidades se van construyendo en un proceso, en una dinámica que justamente permite también ver y dilucidar qué diferencias se plantean entre los sujetos en relación a las desigualdades sociales, como hemos visto en los primeros tips hoy sobre lo que pasa en el mundo y en determinadas sociedades, las desigualdades culturales, las desigualdades étnicas, y cómo se regulan esas relaciones, esas construcciones en las instituciones, que son parte también de la subjetivación y la socialización. Esas instituciones centralmente son el lugar de acogida, del encuentro con el otro, la familia, la escuela, las iglesias, la justicia. Cuando hoy, no sé si algunos habían ingresado cuando estábamos conversando sobre el caso de Chubut, sobre este dictamen de un fiscal que hablaba de desahogo cuando se trató de una violación absoluta en manada de una chica de 16 años, hace unos años. Esta justicia que no la vi, y estaba Micaela. Ahora recuerdo que entre los dibujos primeros estaba Micaela y no la nombré, y no sé por qué no la vi en mi pantalla, pero Micaela justamente se logró formular una ley, la ley Micaela, para organizar la capacitación en todos estos vicios del Estado, y particularmente la justicia, para trabajar sobre la cuestión de género. Es decir, para que no se produzcan estas maneras de producir, de aplicar la ley, ¿no?, de esta manera tan sexista, estigmatizante y violenta. Bueno, también esta cuestión de las diferencias, desigualdades que se construyen y se reproducen también en los trabajos, en las ciencias, en las políticas de Estado, y sobre todo generando lo que vemos, prescripciones y sanciones de una manera diferencial, ¿no? Está claro que esta manera diferencial tal vez en el racismo se ve con muchísima más claridad, como las cárceles tienen 3 veces a 4 más población afrodescendiente que población de origen blanco, ¿no es cierto? O dicen afrodescendiente o de color. Revisen el poema maravilloso que dice que por qué se dice de color cuando en realidad tenemos un solo color, ¿no?, los negros, y los blancos son desde rosados, luego se convierten en rojos cuando se queman, en amarillos cuando se enferman y en grises cuando se mueren, ¿no? ¿Quién es el hombre de color o la mujer de color, ¿no? Bueno, vaya este poema para amenizar estas cuestiones de la desigualdad de raza, de género y de culturas. En última instancia, para cerrar esta parte de cómo nos acercamos a la conceptualización de géneros, implica prácticas y representaciones simbólicas e imaginarias que naturalizaron históricamente las diferencias basadas en la división sexual del trabajo y fundamentalmente en la separación de los ámbitos públicos y privados, es decir, privilegiando lo público para lo masculino y lo privado para lo femenino en cuanto a esto
que vamos a ver que también tiene una triste historia, cómo se consolida ese espacio de lo privado a partir de lo que después voy a decir que es la casa de brujas. Aquí ya pasamos, ahora el patriarcado. Este día entonces de por qué se diferencia lo privado de lo público y se le asigna hasta con nombres totalmente alienados sobre qué es la reina del hogar, cuando es el lugar justamente donde las mujeres tienen que producir justamente estas formas de reproducción del trabajo como si fuera algo natural y crean en ese espacio de lo privado, tiene que ver con la relación del patriarcado, ¿no? El patriarcado es una forma de organización política, social, económica, una dimensión compleja, ideológica y sustancialmente discursiva, construye con el lenguaje también esa supremacía de lo masculino sobre lo femenino, que se reproduce a través justamente de la socialización de género, esto que hablamos de esa construcción de esas trayectorias. Para Karl Marx, en muchas de sus producciones, desde los manuscritos, incluso del mismo Capital, señala que el capitalismo está estrechamente relacionado a las formas de explotación de una clase burguesa en la organización del capitalismo, ¿no es cierto?, que explota a la clase trabajadora, al proletariado, en función de la acumulación del capital. Esto se produce en las relaciones de dominación y alienación, donde el trabajo creativo, productivo, el trabajo libre, el trabajo inmaterial, es capturado en esa alienación para la producción de ese trabajo objetivado de mercancías, que esas mercancías, por supuesto, pertenecen al sistema de la organización económica basada en lo que se llama extracción de plusvalía. Como verán, di varios términos desde clases, plusvalía, trabajo vivo y trabajo objetivado. Son tres conceptos que cuando ustedes van a trabajar, me imagino, en trabajo, el capítulo de trabajo lo van a desarrollar más, pero creo que son como estos tres elementos de la explotación, la dominación y la alienación de esos objetos, de esa mercancía, de esa construcción que le pertenecen al otro, es una forma muy importante que Marx habló sobre fundamentalmente de la alienación en el trabajo, lo que se llama el trabajo enajenado. No quiere decir que no advertía que hay otras alienaciones, obviamente hasta la alienación psicológica, ya de esto se hablaba, de la alienación religiosa, es decir, la construcción del hombre de la divinidad, de las iglesias, de los rituales, de la alienación social, ¿no?, de enfrentados unos hacia los otros, ¿no? Y la alienación filosófica, él también hablaba, como las formas también de dominación de algunas corrientes, etcétera, etcétera. Pero la clave de la teoría, la clave que permitió la organización también de la utopía, de la idea, de la formulación de una sociedad de iguales, de otra sociedad no dividida en clases de este tipo, estuvo ligada a lo del trabajo enajenado. Y él advertía que había también un papel, pero no trabajó mucho sobre el problema de los cuerpos, lo dejó muy librado. Tal vez Engels habló más sobre la familia, sobre la dominación de las familias, y fue un poco posterior, basado también en estas corrientes, que se trabajó más sobre el patriarcado en el capitalismo. Se relee también el papel sistémico que la producción, el trabajo doméstico cumple en este sistema capitalista de clases, ¿no?, y de extracción de ese plusvalor. No señalando que esa actividad de producción, del cuidado, de la producción de la mano de obra, es decir, en esa relación del capitalismo, la fuerza de trabajo es central, ¿no es cierto? Y quienes tienen el poder de los medios de producción que se apropian de la producción de esa fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo de lo femenino, del cuidado, sobre todo del cuidado, de la reproducción, tanto de la alimentación, etcétera, estaba a cargo de las mujeres invisibilizadas, ¿no es cierto? Entonces, mistificado ese servicio, como si fuera un recurso natural, el amor de las mujeres, ¿no es cierto?, que producen en ese lugar de forma no asalariada, es decir, la categoría del capitalismo del salario en relación a las mercancías, no, en lo doméstico no aparece, se oscurece, no se produce.
Entonces, esto es uno de los claves de esa relación de dominación en el núcleo de lo doméstico, de las relaciones de poder desiguales, que ya venían anteriores al capitalismo, por supuesto, eran relaciones también precapitalistas de dominio masculino, pero las mujeres también en muchos lugares, sobre todo de Europa, tenían acceso a la producción de alimentos, al acopio y a reuniones particulares que le voy a dar algunas para que despertarle el interés tanto de ver películas como leer sobre los aquelarres, sobre las fiestas de las mujeres, que después fue caracterizada como la fiesta de las brujas, ¿no es cierto? Donde algo de lo femenino se jugaba desde lo peligroso, ¿no es cierto? Como de pasiones demoníacas, ¿no? Estos lugares de la que la red llevó a lo más tremendo de lo que significó la casa de brujas, que fue en el siglo XVI fundamentalmente, en toda Europa, pero los países donde más se aplicó la casa de brujas fue en Francia, en Escocia, Alemania, ¿no? Pero, considerándose que fueron centenares de miles de mujeres que fueron perseguidas por prácticas demoníacas y por considerar que era la perversión, ¿no? Que traían el mal. En realidad las mujeres no querían atarse a este estereotipo, ¿no? De dominio que ya se venía instalando con la revolución industrial, con el trabajo para los hombres y la mujer en la casa. Es decir, fueron las primeras estas brujas que tenían cuidado sobre la reproducción, se consideraban que podían hacer abortos con materiales naturales, entonces eran también un peligro para la reproducción de la fuerza de trabajo, ponían también en riesgo la nueva ciencia que adquiría un valor que era de los hombres, los científicos eran más hombres, entonces interpelaban a esos poderes que se asentaban de dominio como un lugar que subvertía, es decir, disputaban los espacios de la ciencia, del poder, de la economía, de las tierras, etc. Un solo comentario, ¿quiénes las acompañaban? Bueno, solo las mujeres, las viejas eran las más destruidas, incluso porque ya no eran productivas, ni tenían ni para trabajar, ni para, eran un gasto más, ni para poder procrear, y hubo muy pocos casos de resistencia de sus varones. Y bueno, voy a decir por qué a Alex de la Iglesia le gusta tanto hablar de las brujas y todo, porque fueron los únicos que apoyaron la lucha de las brujas fueron un pueblo vasco que eran de pescadores de atún, ¿no? de la zona del Euskadi francés, que lograron a estos asesinos, que eran los demonólogos, los que iban a buscar los demonios, que producían las hogueras, las quemazones, etcétera, lograron perseguirlos, destruir y defender a sus mujeres, ¿no? Fue un caso muy extraño, porque luego en todos estos países se siguió reproduciendo las hogueras, las muertes, etcétera. Fue una etapa tristísima, horrible, muy poco estudiada y muy poco reconocida en la historia de la humanidad, ¿no? Como una parte donde ahí la Iglesia se alía con estos jueces, ¿no? Que definían quién era peligrosa, quién debía morir. Luego se volvió a reproducir en América, pero me pierdo mucho el tiempo y lo dejo ahí. Voy a leer unas palabras de Federici, que fue una de las mujeres más interesantes, una investigadora, que dice que la casa de brujas fue la destrucción de un mundo de prácticas femeninas, sistema de conocimientos, relaciones colectivas de poder. Por eso eran consideradas seres salvajes y subordinadas, y a fines de ese siglo, bueno, fueron muertas de esta manera. ¿Por qué termino con esto? Porque esta derrota total de estas mujeres postergaron a la mujer, dejaron de hacer las prácticas de cuidado, de salud, de medicinas, para llevar a las instituciones del poder, y solo quedaron como muy subordinadas, ¿no? a estos lugares de lo doméstico. Bien, termino con dos autoras importantes y paso a las compañeras, que son John Scott, que es una cientista inglesa, que señala que
que hay que definir justamente todo esto, no de una manera el género esencialista, que sería volver otra vez al sexismo de la diferencia, y ni tampoco a histórica. Es decir, todos estos hechos que estábamos relatando tienen que ver con un contexto, con una etapa, con una forma de transformación. En este caso de la Casa de Brujas tenía que ver con la transformación del feudalismo, el capitalismo y nuevas formas de organización del trabajo y la fuerza de trabajo, ¿no? En este caso, ella dice que hablar de género, Scott, tiene que ver con dos ideas centrales. Uno, que el género es un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas en la diferencia de sexos, y el que el género, la segunda idea, es una forma primaria de las relaciones significantes de poder. Es decir, el género implica justamente un análisis de estas relaciones de dominación y se constituye a partir de una complejidad intersectorial de elementos que son de los símbolos culturales que le asignan a la feminidad, a la masculinidad, a las diversidades, conceptos normativos que van definiendo lo que corresponde o no, sistemas de organización social, como particularmente el parentesco, ¿no es cierto? La economía y la política como los elementos de la organización social que asigna también esos espacios, esos lugares. Y en cuarto lugar y central, que esto también es constitutivo de la identidad subjetiva. Es decir, cómo se va constituyendo el sujeto en relación al género. Y la última, y ahí dejo, me voy a referir a la Butler, que trabaja de una manera más interesante y más actual. Lo de Scott es alrededor de los 90, que trabaja esta idea compleja e interesante de la conceptualización, y Scott sigue produciendo a partir, ustedes sabrán, ya leído, me imagino, en otros temas, sobre la cuestión de la performatividad, considera que el género es un resultado de un proceso donde se actúan los significados culturales sobre nosotros, pero también nos permite subvertirlos e innovarlos, ¿no es cierto? Con eso está diciendo que no hay una identidad fija que aparece y no se modifica, ni siquiera estable, y que se va construyendo a través de la repetición de actos, los performativos, las performances, en contextos que son regulados por normas dominantes, obviamente, que a su vez pueden ser subvertidas, que son interpeladas y a su vez cambiadas. Propone entonces lo interesante de ella, una significación subversiva del género, más allá de ese marco binario, hombre-mujer, y elegir un género no como si fuera un acto voluntarista, sino como un acto que la persona interpreta normas recibidas, las reproduce y las reorganiza o las subvierte, ¿no? Se pregunta si ser femenina es un hecho natural o una performance cultural que plantea justamente las categorías fundantes del sexo y del género. Bueno, yo esto para seguir rápidamente es un poco denso, espero que después me hacen las preguntas. Y seguimos ahora trabajando sobre cómo esta categoría de género se da un marco histórico también de los feminismos, ¿no? Poco como decía recién Graciela, las coordenadas centrales que ella mencionó en relación a pensar al género en esta genealogía, las diferentes conceptualizaciones y en particular al capitalismo y al patriarcado como coordenadas centrales para inscribir las problemáticas del poder, nos llevan a ubicar el tema de la violencia como una cuestión clave para el feminismo y para las demandas actuales, ¿no? Del movimiento feminista, transfeminista, el movimiento de mujeres, y bueno, sobre eso me voy a referir. Entonces, en relación a los procesos de exigibilidad de derechos, que son cuestiones que queremos contarles con Roxana en relación a temas que venimos trabajando como parte del equipo de investigación y también de las intervenciones desde el ámbito de extensión universitaria, pensar la prevención de las violencias de género resulta una cuestión central. Ahora bien, en función de estas coordenadas, en primer lugar, cómo nos planteamos, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? Pero y en todo caso, en primer lugar, ¿cómo comprendemos a las violencias? ¿Sí? Y recuperando, pensando esas primeras diapositivas que traía Graciela, y por ahí una que pasó muy rápido con las fotos de mujeres que fueron víctimas
de femicidios, como Micaela, como Rocío y como otras, podemos pensar que en las sociedades, bueno, y en la sociedad contemporánea, cuando hablamos de violencia, siguiendo la conceptualización que nos trae CISEC, en primer lugar se nos aparecen hechos de tipo intersubjetivos, ¿no?, que se realizan entre las personas y que son en general sancionados socialmente, identificados como los robos, las peleas callejeras, las peleas familiares, incluso también en la actualidad podemos ubicar ahí a los femicidios, la violencia que se da en el ámbito de las familias. Ahora bien, esta dimensión de la violencia, esa violencia intersubjetiva que se observa entre las personas, es simplemente un aspecto visible de un proceso mucho más amplio que opera de manera sincrónica en la producción de las violencias y que tiene que ver con la dimensión de las violencias simbólicas y sistémicas, que son procesos vinculados a las violencias y que operan en el campo de lo invisible. Porque cuando estamos hablando de violencias, estamos refiriéndonos a situaciones que no tienen que ver con aspectos vinculados a la destrucción del mundo, en tanto conductas reactivas o conductas de supervivencia, sino en todo caso como una práctica en donde la base tiene que ver con la reproducción de un poder desigual, de un ejercicio donde está el foco en la búsqueda de la destrucción del otro o la otra, de modo tal que estas situaciones que connotamos desde el punto de vista intersubjetivo, visible, como violentas, están en todo caso siendo la punta del iceberg de otros dos planos que quedan en general no visibilizados y que muchas veces incluso terminan justificando o permitiendo que, aún siendo sancionado desde el punto de vista de muchas normativas, la violencia siga existiendo, ¿no? Estos dos planos que mencionamos, el de la violencia simbólica y el de la violencia sistémica, aluden, en el caso de la violencia simbólica, a los discursos, las ideologías, los mitos, bueno, y toda la reproducción que se da en el orden simbólico a través de los medios de comunicación también. Y que muchas veces son los que significan, connotan de una manera particular a los distintos acontecimientos, operando incluso como la modalidad de la desmentida de las situaciones de violencia o culpabilizando a las víctimas, porque lo que se busca de esta manera es sostener un orden estructurante, social, sistémico, como plantea CISEC, que está constituido por el orden social de la formación económica capitalista, que necesita sostenerse y operar en función de otros órdenes de opresión para legitimar las formas de dominación contemporáneas como el sistema patriarcal, el racismo, y podríamos agregar también a la diferencia entre las generaciones, ¿no?, el adultocentrismo también. Entonces, cuando hablamos de violencia y en particular de las violencias de género, estamos pensando en cómo estos distintos acontecimientos que socialmente pueden ser concebidos y visibilizados como hechos violentos, destructivos, de dominio del otro, y en particular en el campo de las violencias de género de las otras, de las mujeres y de las identidades feminizadas, construidas socialmente como inferiores, ¿sí?, como subalternas, están sostenidas por ciertos mitos e ideologías que buscan reproducir el orden estructurante, sistémico, patriarcal, que, bueno, obviamente no puede pensarse por fuera también del lugar que ocupa en relación a la reproducción del sistema capitalista como formación económico-social contemporánea. Entonces, desde esta perspectiva, tomamos, o nos parece interesante pensar la definición operativa de violencia enmarcada en la ley 26.485 y todas sus modificatorias de erradicación de todas las formas de violencia para las mujeres, que nos plantean entonces que la violencia, y en particular la violencia, dice la normativa, hacia la mujer, pero la podríamos comprender como violencia de género en términos de pensar cómo justamente son las diferencias de poder, de género, las que estructuran la violencia hacia las sujetas en particular. La violencia constituye toda conducta, acción o omisión que se produce de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado, basada en las relaciones de poder desigual de los géneros, que afecta la libertad, la salud, la economía, el patrimonio, la dignidad, la integridad física, sexual, la seguridad y la propia vida de las personas, y en particular estamos hablando de las mujeres y de las personas con identidades en general no heteronormativas, con identidades disidentes y que rompen con la norma heteropatriarcal.
Entonces, cuando hablamos de violencia desde este marco, estamos también pensando en la problematización no solamente de los tipos de violencia física, por ejemplo, ¿no? Los golpes, sino también estamos hablando de otras violencias que nos interesa tener en cuenta, como la psicológica, ¿no? Que incluso no necesariamente implica situaciones de insulto, sino también del trato, del menosprecio sexual, en la complejidad y en múltiples alcances que puede incluir no solamente la violación, sino distintas situaciones de vulneración del cuerpo, la autonomía sobre el propio cuerpo, también el patrimonio, la dimensión simbólica en relación a las formas de reproducción del lenguaje, y también la violencia ambiental, que ha empezado a ser considerada como una problemática central en cuanto a los ámbitos por los que transitamos, vivimos y habitamos, también están cargados por tipos por un tipo particular de violencia que vulnera nuestros derechos. Y en cuanto a las modalidades de las violencias de género, ubicamos a la violencia doméstica, que en general ha sido la que históricamente y sobre todo en los últimos 40 años los movimientos feministas han puesto con bastante visibilidad, pero la violencia doméstica, comprendida como parte del campo de las violencias de género, lo que permite es dar cuenta de cómo se reproducen estos fenómenos en este ámbito, pero como parte de fenómenos más complejos de la construcción de la subalternidad, por ejemplo, de las mujeres, y en donde no pensamos desde este punto de vista la equiparabilidad de otras violencias que puedan darse en este ámbito. También la violencia laboral, el acoso sexual laboral y otras problemáticas que también nos ubican, por ejemplo, a la discriminación horizontal y vertical de las mujeres, ¿no? O sea, cómo las mujeres en la división sexual patriarcal del trabajo terminamos trabajando en determinadas tareas, sobre todo vinculadas al cuidado, que además están peor pagas y que sin lugar a dudas tienen que ver con la reproducción de este orden tradicional de género, como mencionaba Graciela antes, en relación al lugar de cómo se consolida en el siglo XIX el lugar doméstico y sentimentalizado de las mujeres en relación a la reproducción y el cuidado, y también la discriminación vertical en cuanto a los límites objetivos y también subjetivos para poder ocupar espacios de poder, de referencia en los espacios laborales. También otra modalidad de la violencia tiene que ver con pensar la violencia sobre la libertad reproductiva en cuanto a la posibilidad sobre cómo, cuándo y si querer o no decidir sobre la maternidad, rompiendo con el mandato de la mujer igual madre, ni que hablar madre esposa, pero sobre todo la posibilidad de reclamar métodos anticonceptivos, la posibilidad de reclamar sobre en qué momento, cómo maternar, también nos hace interrogar sobre distintas situaciones actuales respecto de la maternidad, como por ejemplo la temática que hoy está muy patente, el lugar donde quedan las mujeres respecto de su lugar como reproductoras en cuanto a la situación de los vientres de alquiler, y por ejemplo en la pandemia, como un montón de mujeres también atravesadas por el racismo de países como Ucrania están encerradas en clínicas, ya que han sido alquiladas por gente de mucho dinero para ser reproductoras, y bueno, nos pone en tensión, bueno, cómo son las prácticas, el uso del cuerpo, la decisión sobre el propio cuerpo y por supuesto el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda fundamental. En este sentido también nos interesa hablar de la modalidad de la violencia obstétrica, fuertemente discutida y que plantea la problematización de las prácticas y de la medicalización de los partos, no solo la hospitalización, sino la medicalización de los partos fundamentalmente, en donde el lugar de las mujeres en la toma de decisiones ha sido históricamente de los últimos siglos muy reducido, y el cuerpo intervenido de formas violentas en función de esta reducción de las mujeres en cuanto a su rol reproductivo, ¿no? También la violencia institucional, que nos habla ahí en todo caso muchas veces de la violencia más indirecta, pero del rol de las instituciones en cuanto a también la reproducción de las violencias. Y, por ejemplo, el Poder Judicial, sin lugar a dudas, como por ahí conversábamos al comienzo de la clase, cuando estaban ingresando algunos, cumple un papel muy importante en revictimizar
pero también lo pensamos en el papel de la socialización diferencial de las escuelas, ¿no? Y un montón de instituciones. La violencia mediática, ¿no? Que reproduce estereotipos, roles, mitos a través de los medios de comunicación, sobre todo. La violencia callejera, que nos habla de la situación del acoso que vivimos en las calles, y la última incorporación, que tiene que ver con pensar la violencia política, no solamente que refiere a las dificultades, los obstáculos que tenemos las mujeres para poder participar en la vida política, en cuanto, por ejemplo, a la sobrecarga de tareas del cuidado y en la distribución desigual de las tareas del cuidado en los espacios familiares, sino también que incluso en situaciones como las de la movilización del año pasado y este año también en Chile, se notó, y como también vivimos en la dictadura militar en Argentina y en un montón de otras situaciones, pero paradigmáticos tal vez estos casos, como la violencia política hacia las mujeres tiene una connotación, y hacia también las personas con identidades disidentes, tiene una connotación particular, sexual, brutal, ¿no? Sobre aquellas que se animan a transitar espacios de participación social y política, a reclamar por sus derechos, y tal vez las hermanas Mirabal, por quienes se conmemora el 25 de noviembre, el Día de las Violencias contra las Mujeres, referentes en la lucha contra la dictadura de Trujillo, son también, ¿no? Como paradigmáticas en cuanto a dar cuenta de la violencia particular, la ensaña contra las mujeres que se deciden a transitar el espacio político público y romper con los estereotipos que se esperan sobre ellas. Para terminar, quería contarles un poco algunas acciones que venimos transitando en relación a problematizar el campo de las violencias y a generar procesos de exigibilidad de derechos en cuanto al trabajo con diferentes colectivos, y en particular acá les comparto un proceso que venimos desarrollando desde el 2016, que ustedes ya tienen también bibliografía, material para revisar, que es un trabajo que venimos realizando junto con trabajadoras ferroviarias de la línea Sarmiento, que inició justamente en una charla un 8 de marzo, pensando en, bueno, cuáles son las particularidades de las mujeres trabajadoras, y en esta charla, taller que organizamos junto con ellas, empezó a hacerse visible cómo estas mujeres que trabajan en el ferrocarril, un lugar históricamente masculino en Argentina y en el mundo, y que ubica a las mujeres en general como en un lugar subalterno, ¿no? La familia ferroviaria con una fuerte connotación patriarcal que les deja muy poco lugar para poder participar, cómo ellas se fueron haciendo espacio para ir ingresando progresivamente desde hace más o menos unos 10 años al espacio del ferrocarril, y en este proceso de pelear por la igualdad, en igual trabajo, el acceso a igual categoría laboral, también pudieron empezar a problematizar a partir de la participación gremial, política, sindical, pudieron empezar a visibilizar y problematizar también las distintas violencias que las atravesaban en su vida cotidiana, no solamente en el ámbito laboral por el hecho de ser mujeres, sino también en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Y bueno, también ahí les comparto. Ahí hay algunos, fotos de talleres, actividades, parte de un proceso que venimos acompañando de la Casa que Abraza como un espacio de acompañamiento entre ferroviarias, y durante la pandemia talleres que hemos realizado también para problematizar cómo las afecta la situación de la pandemia a las mujeres trabajadoras y cómo organizamos las demandas respecto de su situación particular. Bueno, vamos a estar trabajando un poco el eje de diversidades y derecho a la salud, el aporte que hacen sobre todo también las diversidades, las comunidades con identidades disidentes al campo de la salud colectiva y al campo de los feminismos. Partimos también diciendo, digamos, de que en los últimos años fue sustancial el aporte de las comunidades de diversidad sexual a la hora de pensar la complejidad de la realidad y también la complejidad de los dispositivos de salud, y también han innovado a la hora de pensar los feminismos en Argentina y en el mundo. En relación a esto, partimos haciendo un recordatorio que es a Loana Berkins, una compañera militante por los derechos de la comunidad travesti transexual en Argentina, pero que también resonó en América Latina,
fue una activista muy importante para la constitución de la ley de identidad de género. Tuvimos la suerte con Graciela de compartir varios procesos de formación con ella y también algunas instancias de investigación, así que siempre, digamos, la traemos porque para el feminismo también y para, me parece, la psicología también es importante traer las autobiografías de las personas desde una mirada histórica, obviamente, pero para seguir rescatando la dimensión del feminismo y la dimensión de que lo personal es político y es importante, ¿no? Cuando pensamos en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados de las diversidades sexuales, vemos que, digamos, las diversidades sexuales están atravesadas por modos de vida desiguales, por múltiples discriminaciones. Sabemos que en general mueren muy jóvenes, a los 35 años, que son expulsadas de las diferentes instituciones, desde la institución familia, pero también de la institución escuela, de que tienen muchísimas dificultades para el acceso al trabajo y muchas tienen que recurrir a la prostitución como única salida, muchas tienen que migrar, como el caso de Loana, que era, digamos, ella es nacida en Salta y migró desde muy pequeña, desde joven, a Buenos Aires, para poder, digamos, llevar adelante lo que ella decía, poder llevar adelante su deseo, poder vivir como ella quería, ¿no? En este sentido, la comunidad travesti sobre todo, pero las comunidades diversas tienen, digamos, vidas precarias, y ahí pensamos la precarización en términos de producción y distribución diferencial de la precariedad. No es lo mismo ser travesti, nacida en Salta, de clase baja, que tener otras oportunidades. Cuando hablamos de precariedad, sostenemos que no es contingente, sino que es un proceso de determinación social y política que hace que algunas vidas sean habitables, ¿no? Y otras vidas sean desechables. Lamentablemente, la comunidad travesti es una de las poblaciones donde, donde mueren muy jóvenes. En este sentido, vemos que en los últimos años los marcos normativos impulsados por estas comunidades instalan derechos de las diversidades sexuales, como la ley de identidad de género, junto con, digamos, normas de derechos humanos, pensando la salud integral, que legislan sobre prácticas de salud. Ahora, cuando pensamos en integralidad de derechos, cuando pensamos en prácticas de salud, vemos que hay tensiones permanentes, persistentes, y hay abismos muchas veces, donde aparecen tensiones entre dos paradigmas que siguen vigentes, lamentablemente, aquellos paradigmas psicopatologizantes, que están cargados por discursos y prácticas sanitaristas hegemónicas, biologicistas, y también de alguna manera influenciados por representaciones y prácticas vinculadas al sistema patriarcal heteronormativo, ¿no? Donde se patologiza aquellas identidades que no cumplen con lo que socialmente es aceptado, entre comillas, como normalidad. Frente a aquellos paradigmas que son impulsados en general por estos movimientos sociales, que son paradigmas más subjetivantes, performativos, donde el proceso de exigibilidad es importantísimo. Cuando hablamos de ejercicio de exigibilidad, tenemos que pensar que no es un ejercicio uniforme, sino que es un ejercicio contextualizado que se caracteriza por el colectivo social que lo promueve, que tiene una particularidad en la demanda que presenta en general y con el sujeto que representa, y en general impulsa la conquista de derechos, de reconocimiento social, de ejercicio de acción colectiva, de participación activa, de creatividad, de autoafirmación, de interpelación a estos paradigmas que son aquellos paradigmas más hegemónicos que tienden a patologizar aquello que es diferente, aquello que no entra dentro de la norma social. En ese sentido, pensamos la exigibilidad y el proceso de exigibilidad como aquellas iniciativas activas que promueven ciudadanías activas y que también inciden en problematizar campos, como el campo en este caso de la salud. Y también el campo de la justicia, porque también en el caso de los colectivos de diversidad sexual han instalado y han promovido normativas de ampliación de derechos que son importantes
pero que también es importante la dimensión práctica para pensar. Y también la performatividad de las identidades en términos de exigibilidad de derechos. Aquí hay otra imagen que es de Diana Zacayán, quiero traerla porque también es una activista importante, que, digamos, además de trabajar fuertemente por la ley de identidad de género, trabajó fuertemente por la ley de cupo de laboral trans en espacios, digamos, estatales, porque ella era abolicionista, tanto ella como Loana eran abolicionistas, criticaban a la prostitución como una institución históricamente hegemónica y sostenían que muchas de las travestis son obligadas a recurrir a la prostitución porque no tienen otras posibilidades. Y en este sentido, tanto Loana como Diana instalaron y promovieron muchas iniciativas de exigibilidad, por ejemplo, cooperativas de trabajo, para poder, digamos, que muchas compañeras de su comunidad pudieran salir de la prostitución y se insertaban en el campo de las cooperativas o en el caso de la ley de cupo laboral trans, que pudieran acceder a trabajos dignos y también a procesos de educación, digamos. Cuando pensamos también en términos de identidades y diversidades sexuales, vamos a venir a decir que en general estas comunidades van a sostener que sus cuerpos son territorios portadores de historias, de trayectorias, de memoria, de experiencias de vida. El cuerpo travesti es la memoria de un género fluido, decimos, cruzado por el género, por la clase, por la raza, donde la multiplicidad de procesos de opresión son de alguna manera sistémicos, ¿no? Como hoy traía tanto Graciela como Malena, de pensar la violencia de manera sistémica, ¿no? Las identidades diversas han de alguna manera interpelado las prácticas y los saberes y los dispositivos en salud, los están interpelando y han de alguna manera insistido en la necesidad de problematizar este proceso de enfermedad, atención, cuidado, donde muchas prácticas instituidas desde el sistema de salud refuerzan procesos de exclusión, de discriminación y de descuido. Desde nuestra perspectiva de trabajo, necesitamos y pensamos que es necesario avanzar con diseños de prácticas en salud inclusivas, participativas, donde la voz y la experiencia de las comunidades sean reconocidas e implementadas. Y insistimos que para este proceso es necesario acompañar estos procesos de iniciativa de exigibilidad de derechos, ¿no? Donde se reconozca tanto la potencia de la comunidad, pero también el saber y la autopercepción percibida de las comunidades de diversidad sexual. Ahora, digamos, queremos trabajar o meternos en otra de las iniciativas importantísimas para el campo, digamos, del feminismo, para el campo de la salud, para también pensar el campo de la psicología, que tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que tiene que ver con un tema que sigue siendo un tema de debate, un tema público, un tema resonando, muy importante. Y traemos acá la imagen de Dora Kolodeski, que Graciela también la conoció, y fueron compinches, amigas, que es una mujer que toda su vida trabajó en pos de un feminismo crítico, comprometido por las causas sociales, vivió el exilio y era abogada, siempre estuvo acompañando a las mujeres trabajadoras desde su exilio, desde aquí a Argentina también, nació en Tucumán también, tucumana, y fue una de las promotoras de la campaña por el derecho al aborto, incluso antes de que comience la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ya tiene 15 años, fue promotora cuando, digamos, volvió del exilio en la necesidad de trabajar por el derecho de las mujeres que accedan al aborto legal, seguro y gratuito, poniendo el acento en la legalización, pero también en la despenalización del aborto. Y ella decía, queremos que absolutamente todas, en todos los rincones del país, dispongan de este derecho, de la posibilidad de poder hacerse un aborto en cualquier hospital por libre decisión. No importa las astucias que esgriman, quienes se oponen no quieren la libertad de la mujer. Ella apuntaba, digamos, a la dimensión de la libertad de la mujer y de la autonomía de los cuerpos de las mujeres,
Lo hizo en momentos que no era fácil salir al espacio público y decir que estaba a favor del aborto, construyó un trabajo de hormiga, digamos, tiene que ver mucho con la práctica del feminismo. Y en este proceso de trabajo, impulsado por ella y otras mujeres, otras feministas, muchas volvieron del exilio, quiero insistir, y trabajaron en la democracia por dos ejes importantes. Primero, por la justicia, la verdad y la memoria, digamos, en los derechos humanos, acompañando a madres y abuelas, y por otro lado, volcadas a poder difundir, a poder trabajar ideas feministas, donde el eje del aborto, pero otros ejes más, eran importantes. En los últimos años en el país, a través de la Marea Verde, que tuvo además resonancia internacional, no solamente en Argentina, pero en Argentina fue un movimiento, y es un movimiento importante, que promueve demandas del movimiento de mujeres y del feminismo, y que se relaciona con garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en el cumplimiento de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Fueron sustancial la exigibilidad al acceso de la interrupción legal del embarazo en el sistema público, pero también el cumplimiento del programa de salud sexual y reproductiva, que tanto, digamos, obstáculos a veces tiene. Decimos que también estamos en un proceso de tensiones al interior de este acceso de derecho que ya tiene unos cuantos años este programa, pero siguen habiendo algunos obstáculos. Y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, que también es sustancial. Nosotros trabajamos desde la psicología comunitaria y la prevención. Es sustancial, digamos, la aplicación de la educación sexual integral para poder prevenir masculinidades violentas, para poder prevenir abusos sexuales infantiles, para poder producir seres y hombres, mujeres, diversidades más plenas, donde el deseo sea uno de los puntos importantes y la autonomía también. En ese sentido se proliferaron un montón de redes, la campaña pudo, digamos, generar un montón de redes. En este sentido, bueno, la red de profesionales por el derecho a decidir es sustancial, fue sustancial, las socorristas en red también, y RUDA, que es la red universitaria por el derecho al aborto, es importantísimo. Nosotras en psicología tenemos una cátedra por el derecho a decidir en PSICO desde el 2016, forma parte de este proceso de exigibilidad y la necesidad que también en las universidades se trabaje desde esta perspectiva, asumiendo la educación sexual integral y asumiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También la red de docentes por el derecho al aborto y una multiplicidad de situaciones que desde la campaña se fueron gestando. Decimos que cuando pensamos en la salud colectiva y en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, tenemos un montón de desafíos, múltiples desafíos. Estos desafíos tienen que ver con el camino que vamos recorriendo, tienen que ver con los actores que van emergiendo en los escenarios públicos, políticos, en el escenario de la salud. Y para entender el proceso salud-enfermedad, siempre insistimos en el enfoque relacional, donde se incluyen relaciones sociales, de géneros diversas, tanto vigentes e imaginarias del pasado, pero también donde dialoga y se enriquezca con procesos instituyentes impulsados por ciudadanías activas. Reducir estas brechas sociales respecto a los géneros en cuanto al acceso a una salud integral, ¿no? Los dispositivos de salud deben seguir trabajando en garantizar que las personas puedan ejercer su autonomía, problematizar los condicionamientos que atraviesan las mujeres, las personas con identidades disidentes, y cómo estas condiciones condicionan el control de su sexualidad, de sus sexualidades. Propiciar experiencias concretas que pongan en cuestión lo impuesto y reubiquen el protagonismo de las mujeres en situaciones donde operan dimensiones políticas, sanitarias y subjetivas. Y se sigue siendo necesario trabajar en salud sexual y en derechos humanos con población LGTBI, queer, detectando los obstáculos existentes en el acceso a los servicios de salud, acudiendo a procesos dialógicos y a consejerías que contemplen las diferencias de los cuerpos, de las sexualidades existentes. Necesitamos seguir detectando aquellos obstáculos, pero también aquellos facilitadores que generan, digamos, y enriquecen procesos dialógicos donde se contemplen las diferencias
en los cuerpos, en las sexualidades y donde se garanticen los derechos y la promoción de salud. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, como que abrimos al diálogo, ¿no? Preguntas, intervenciones. Gracias. Quería decir, primero, para arrancar, gracias por semejante exposición. En particular, quería saber, o sea, algo que no sabía, que era qué significaba que sea performático el género. Ahora me quedó claro, eso es lo que nunca había entendido, por ejemplo. Nada, completísima, muchas gracias. Arranco diciendo eso, después vemos qué otro comentario surge. Nada, tal vez son demasiadas cosas, ¿no? Pero hemos intentado a través de pivotear género y las conceptualizaciones, dos elementos centrales, que es todas las cuestiones de violencia y la exigibilidad de derechos, ¿no? Y creo que esto un poco, tal vez cuando vean el Power así más desplegado, y tal vez cuando también lean un poco los textos, que lo trabajamos el año pasado, dispositivos instituyentes de género sin violencia, están ahí algunos de los elementos de genealogía de los feminismos que no los desarrollamos muchos. Hoy hay mucho feminismo, no es el feminismo, sino que desde el más tradicional y más conceptual y más teórico, más académico, hasta hoy son muy fuertes, muy potentes los feminismos comunitarios, populares, ¿no es cierto? Que aparecen en todos los espacios. Creo que acá en esta parte trabajamos algunas de estas cuestiones. Tal vez la nombré, pero bueno, si alguien tiene ganas para el verano, Silvia Federici, Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Y hay otro donde parte de las cuestiones de género, que es un libro clásico de una autora mexicana interesante, Marta Lamas, sobre la construcción cultural de la diferencia sexual, que toma a muchos de estos autores, un poco lo que hemos tratado de transmitir, ¿no es cierto? Hace un desarrollo histórico, ¿no? Una historización de la conceptualización en este trabajo. Nada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, no sé, cuando yo daba clases sobre estos temas siempre había conflicto, había disputa por los temas, por los problemas, había gente que se levantaba, quiero decirles, ahora porque cuando hablamos sobre el tema de la decisión sobre el cuerpo, es un tema conflictivo, es ideológico, ¿no? Juega de una manera particular. Hoy tal vez han pasado muchos años, pero cuando me emocionó un poco ver la Dora Konadesky había estado exiliada en Francia, y ella estuvo en los procesos de Francia. En Francia la decisión es de los 70. En Italia, donde está el Papa, en Italia también, es 3 años después, ¿no es cierto? Siempre lo cuento, que en 1978 se produce la desmanicomialización, que tema fuerte también en esta cátedra, sigue siendo, ¿no es cierto?, fuerte, de Franco Basaglia, junto con esa ley de que el cierre de los manicomios y la nueva estructura de políticas sectoriales, ¿no es cierto?, va junto con la ley de aborto en Italia. Intentaron generar varios referéndums para abolirla, y sin embargo siempre fueron de aprobación de que continúe, porque es un derecho, no es una obligación, y él está en contra, no lo hace. Es algo como tan fuerte, ¿no es cierto?, en cuanto a los derechos subjetivos, ¿no? Pero bueno, es un tema, insisto, que sigue siendo muy difícil, tal es así que siempre se posterga, por H o por B, por la pandemia, no la pandemia, todavía seguimos esperando. El año pasado fue la primera cuestión histórica, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero recordarán, los senadores no. La cuestión de la Casa de Brujas fue algo que tampoco había considerado nunca, cuando lo pusieron en ese momento, esa manera de una forma como de destruir el conocimiento, voy a decir mal, el conocimiento femenino de la mujer, prácticas propias que tenían, es algo que no había pensado nunca y le da más profundidad todavía como a la violencia sistémica que hay. Nada, la verdad que saber que había tanto saber en manos de las mujeres y que hubo todo un poder, o sea, que bueno, sigue funcionando, ¿no? Pero la Inquisición nunca le había visto como la guerra contra las mujeres. Sin embargo, al quemar a todas las brujas, todas no, algunas, perdón. Ahí capaz que hice enojar a alguien, mira, capaz que alguien me salta ahora. Sí, que alguien sigue. Bueno, eso era más, me impresionó mucho ese tema, me gustó mucho. La Inquisición fue anterior, fue
unos años anteriores la Inquisición a los herejes, ¿no? Que eran todos aquellos que no respondían a la religión católica. Y luego la continuidad fue a las brujas, ¿no? A las mujeres. Es como un proceso de destrucción de la diferencia, ¿no? Interesante. Sí, de construcción de la diferencia y también, ¿no? De destrucción de las comunidades que tenían mayor autonomía y que propiciaron después la ida de la expulsión del campo hacia las ciudades, ¿no? Y que llevaron a que, bueno, que sean generalmente primero las mujeres las que emigraron en Europa, por supuesto en América tuvo otra característica el proceso, pero las que primero ocuparon las ciudades en Europa trabajando en las fábricas también con un intento de destruir la forma de organización del artesanado y coordinación también de control sobre el propio proceso de trabajo, son justamente las mujeres expulsadas de la tierra. ¿No? Que además después son expulsadas de las fábricas a la familia, ¿no? Doméstica, sentimentalizada, y encima invisibilizando su lugar en la producción, ¿no? Con el trabajo no remunerado y connotado como el amor, ¿no? Pero bueno, es interesante La bruja, y también el otro libro de Federici, que es cortito. El patriarcado del salario. Hay una cosa interesante, ¿no? que cuando vos estás a rescatar, algunos consideran que quisieron destruir por la ciencia estas prácticas, pero también la Federici amplía más al criterio de controlar la sexualidad, que el trabajador vaya a la fábrica y la mujer reproduzca la vida cotidiana, pero hay una parte que me parece interesante, que hubo una mortalidad infantil muy alta y bajó la tasa posible de fuerza de trabajo. Si la mortalidad se producía porque salían del campo a la ciudad y no tenían la posibilidad de comer, ¿no? de alimentarse con los productos naturales. Al ir a las ciudades, a Londres, por ejemplo, hubo una tasa altísima de mortalidad. Entonces, las mujeres que practicaban también interrupción del embarazo o planteaban que la sexualidad disociada de la procreación, imagínense que estoy hablando de 5 siglos, eran también enemigas, no podían producir. Entonces, esa fue una de las razones también de que quitarle ese poder de decisión con los yuyos, con las cuestiones naturales. También se va construyendo la industria de los laboratorios en función de esos aprendizajes que ellas tenían, ¿no? Como la siguen teniendo en América las mujeres, ¿no? Y hombres que saben manejar, digamos, la naturaleza, ¿no? Bueno, no, decía esto, retomaba un poco la palabra del compañero, de estos saberes, haceres alternativos, ¿no? que estaban ocultos en la historia o por la historia oficial, esa historia que aprendimos en el cole, en mi caso hace muchos años, ¿sí? Pero que tiene que ver con esos saberes que tenían que ver con la feminidad, esos saberes prohibidos por el discurso oficial, y sobre todo en lo que respecta a la transversalidad, ¿no? Uno también ha pasado por la facultad y ha entendido de las revoluciones de izquierda, digamos, ha leído a Marx, entonces uno entiende que por ahí pasó medio desapercibido, y sobre todo digamos, la trascendencia que tiene el patriarcado a lo largo del tiempo y a lo largo de los cambios de los sistemas económicos incluso. Sí, a mí me parece que, bueno, por ahí autoras como Federici nos ayudan a recuperar esta otra cuestión que a veces en algunas lecturas del marxismo está invisibilizada, que es el lugar de las mujeres, ¿no? En este proceso también de surgimiento del capitalismo y también de análisis social más general, y por ahí recuperar una lectura más profunda de los textos, por ejemplo, de Engels, como el Estado, la propiedad privada y la familia, ¿no? Que hablan de esta génesis y que por ahí fueron medio dejados de lado en algunas lecturas, y que con la potencia de la marea actual, ¿no? Global, de lucha por los reclamos de las mujeres, vuelve a ser, ¿no? recuperada, pensada críticamente, por supuesto, actualizada en un montón de aspectos, pero que muestra, bueno, esta articulación necesaria para pensar la contemporaneidad y también la perspectiva emancipatoria hacia futuro en relación a cómo se combinan la opresión de género, ¿no? el patriarcado y la
la condición de la explotación de clase, la formación económica capitalista, ¿no? Creo que eso es un debate muy actual que es interesante recuperar también en este contexto. Sí, porque hablaban también de la disolución de la familia, así como la disolución del Estado en un momento, ¿no? Se dio como una discusión muy fuerte sobre eso, y por ahí no estaba tan basado digamos, en el lugar que ocupaba la mujer, o sí, o se tocaba realmente, pero por ahí, digamos, desde la ideología marxista, no se tomaba el lugar de la mujer. Estaba Rosa Luxemburgo también, ¿no? Estaba Clara Zetkin, que era la amiga de Rosa Luxemburgo y que de alguna manera pidió en la socialdemocracia alemana el día del 8 de marzo, que sea el Día de la Mujer, el aniversario de las mujeres quemadas, ¿no? De la fábrica Cotton en Estados Unidos. Un poco bueno, la verdad que tantas cosas de la historia, pero yo quisiera hacer un comentario, porque esto que parece como una reflexión de hechos históricos que marcaron la diferencia sexual, la construcción de género, hoy tienen más vigencia que nunca para plantearnos una prevención crítica, ¿no es cierto? Si no trabajamos desde la clínica, desde las intervenciones de políticas públicas, desde la prevención de estas cuestiones de género, vamos a estar siempre reproduciendo estos modelos, ¿no? Que de alguna manera producen las violencias y generan estigmatización, ¿no? Y exclusión. Y sufrimiento, ¿no? Porque me parece que solo tomar esas universalidades de los sufrimientos sin contextualizarlo, sin analizar las cuestiones de género, sin ver cómo se expresan las violencias, es muy poco lo que se puede construir en estas estrategias relacionales, ¿no? Hoy el tema prevención será por el COVID, porque o desde el aislamiento preventivo está siempre puesta el significante, ¿no? Sería una buena manera de resignificarlo en función de estas otras lecturas, ¿no? Es una sugerencia, va. Alejandra Iglesias pregunta, tanto tiempo de exclusión, siempre se habla del movimiento femenino, yo veo que esto genera en los hombres algo que los pone en riesgo. ¿Esto podría ser también el aumento de los femicidios? Si el aumento de los femicidios tiene que ver con la amenaza que sienten, entiendo yo, no sé, Alejandra me dirá, si el aumento de los femicidios tiene que ver con la situación de riesgo que viven los jóvenes por la actividad del movimiento feminista. ¿La pregunta, Alejandra? Tratando de pensarla, es como que todo aquello que uno demanda derechos genera un peligro, ¿no es cierto? A veces se construye desde el poder esta idea, que si hay exigencias entonces provoca al otro, ¿no es cierto? Y me parece que esto habría que repensarlo, ¿no es cierto? Porque aquí lo que estamos planteando, la posibilidad de la igualdad justamente en las oportunidades, las posibilidades, las trayectorias, y no en un ataque, sino estamos tratando de desnudar cómo el patriarcado opera y ha operado históricamente para esta forma de exclusión, ¿no es cierto? Y que lo que interpela el femicidio es justamente el no reconocimiento de un semejante, sino la posesión de un otro que hay que destruir. Entonces me parece que es importante ver esta lógica, ¿no es cierto?, que estamos planteando de democratización de las relaciones, y no temer a que esto va a producir una mayor reacción. La reacción está, y los femicidios existieron siempre, ahora tienen más visibilidad, y lo que tendríamos que exigir políticas de prevención más intensas, como psicólogos, participar más activamente, ¿no es cierto?, antes que esto suceda. Impedir que, por ejemplo, habiendo denuncias previas, no hay dispositivos que acompañen a esta mujer y se le exige tener dispositivos a la mujer de control y no al victimario, ¿no es cierto?, al violento. Fíjense cuántas cosas para pensar, ¿no?, por poner algunas. Dice, no es por miedo, pero no hay tratamientos a los varones violentos. Hay programas de algunos de triste historia en la facultad, pero hay algunos cuestionamientos de las modalidades, las formas. Es cierto que hay poca eficacia, es eso lo que se registra, ¿no? Pero no quiere decir que no habría que repensar los dispositivos de organización de estos tratamientos de los violentos, ¿no? No, y además por eso insistimos en la importancia del cumplimiento de la educación sexual integral,
en escuelas, porque eso permite trabajar y desmontar las masculinidades violentas, ¿no? Construir otro tipo de relaciones. Entonces es sustancial para el niño, para la niña, para la familia, poder trabajar desde la educación sexual integral y que eso sea también un hecho a partir, digamos, ya tenemos 14 años de ley. Bueno, faltan que esa ley se lleve adelante en su totalidad, en todas las escuelas, en todos los niveles. Eso hace a la prevención de estas situaciones, ¿no? Poder generar subjetividades que no sean violentas y que sean igualitarias. Trabajar los estereotipos de género, eso es sustancial. Yo quiero recordar una frase de Galeano donde hablaba del miedo del hombre a la mujer sin miedo, ¿no? Pero para completar el tema yo creo que quiero tomar una frase que decía un amigo, que era que el patriarcado no tiene género. Hemos escuchado en el Senado a las senadoras decir discursos aberrantes en relación con la ILE. Lo que hay que deconstruir es todo lo que el patriarcado está produciendo en varones y en mujeres, ¿no? El poema que lo sinteticé sobre color era de Galeano también, refiriéndose a un senegalés, ¿no es cierto? Sí. Ahí Alejandra dice que cree que el problema es siempre la diferencia como conflicto, de pensar la diferencia como conflicto, efectivamente. Pero el conflicto es constitutivo de los sujetos, ¿no? El problema es tratar de cómo manejamos los conflictos, ¿no? Claro. La diferencia no tendría que implicar dominación en todo caso. Digo, diferentes somos todos y todas las relaciones establecen cuestiones de diferencias. El asunto es si eso conlleva dominación o no. Sí, nos podemos ir y llegamos un poquito tarde para el tema sobre algunas de las teorías que de alguna manera han formado, ¿no? a la carrera en relación a la castración, en relación al falo, y eso que me parece como un tema para otra clase, pero también hoy hay también una revisión y hay corrientes feministas que pueden reivindicar la construcción de la subjetividad y el inconsciente, no cayendo, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Donde de alguna manera esencializan, ¿no? a lo femenino y a lo masculino, ¿no? desde ese lugar patriarcal. Recordar que todos son productos históricos y que algunas cuestiones tienen 100 años, por lo cual también si hacemos la crítica al olvido de Marx de algunas cuestiones sobre el lugar de la mujer, también Freud vivió hace muchos años, ¿no? Y tenía una relación particular con lo femenino, ¿no es cierto?, con la familia, con su hija. Y eso también sería interesante para ver, para no idealizar absolutamente, sino tratar de producir un pensamiento crítico recuperándolo, digamos, los conceptos potentes, centrales, y repensarlo en esos contextos performativos, históricos, sociales, ¿no? Que nos permitan producir otras sociedades más, que puedan ser más solidarias, ¿no es cierto?, más amorosas en el sentido libidinal, ¿no?, de que se juega. Ahí habla una compañera que escribe lo siguiente: siempre me pongo a pensar, se llama Melina Bianca, dice, siempre me pongo a pensar en el público o les interesadas en toda la deconstrucción de representaciones y la gran cantidad de temáticas que charlaron y en cómo llegar a los que no participan de dichos procesos de problematización, que siempre son los mismos los que se siguen formando. Como dice la compañera, muchos siguen sosteniendo el sistema heterosis patriarcal por terror a perder esa hegemonía que en realidad les interpela a todos por igual. Por ahí sí me parece interesante esta reflexión. Es cierto que muchas veces en los espacios en donde tratamos de problematizar estas cuestiones de género, que me parece que es importante fortalecer o afianzar también las formas en las que podemos apropiarnos estos conceptos para trabajarlos en los distintos ámbitos en donde estamos, porque hay un montón de ámbitos en los que intervenimos, en el campo PSI, en el campo de la prevención y la promoción de la salud, en donde nos encontramos trabajando con gente que está muy distante y que se cree que está muy distante de estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, trabajando con las ferroviarias, muchas de las ferroviarias con las que empezamos a trabajar no se definían feministas, incluso había por ahí hasta miedo a la palabra, ¿no?, prejuicio. Y también hemos trabajado con varones, ¿no?, que
en ese ámbito, que trabajan en un taller, en el turno noche, ¿no? Que por ahí serían todo lo antagónico, o por ahí representantes de en algunos casos, los estereotipos más tradicionales de género, heterosis patriarcal y todo lo que se imaginen, y creo que parte también de nuestro desafío es poder aprender a cómo poder trabajar en otros ámbitos que no seamos los mismos, ¿no? De siempre, pero cómo poder trabajar en estos ámbitos en los procesos de problematización, ¿no? De concientización y también de reapropiación de la experiencia cotidiana que implica la apropiación de la desideologización de la vida cotidiana, como diría Ignacio Martín Baró, en las cuestiones de género, como así también en otras, ¿no? Pero en estas en particular, porque más allá del funcionamiento de cada uno en principio, nos están atravesando porque nos constituyen también como sujetas, sujetos, sujetes, ¿no? Es un gran desafío, creo que tenemos, y creo que no tenemos que tener miedo y animarnos y también pensar cuáles son las mejores formas para acercarnos, habilitar el diálogo, ¿no? Desde cierta paciencia, desde determinadas maneras flexibles también para acercarnos a habilitar que podamos ser escuchadas y escuchados en estos planteos que muchas veces incomodan y, como decía la compañera, a veces implica para alguien tener que aceptar que pierda privilegios, ¿no? Y eso no siempre resulta tan sencillo, ¿no? Entonces creo que trabajar estas cuestiones también es parte de un desafío que tenemos como profesionales en el campo psíquico, también, bueno, como docentes en nuestro caso. Un poco es heterogénea la población con la que trabajamos como docentes. Bueno, no, yo ya me despido, bueno, me encantó, esperemos otra oportunidad de encontrarnos y bueno, nada, siempre tratando de interrogarnos, esta es la idea y seguir produciendo. Creo que es un momento especial que podríamos seguir aportando y construyendo. Creo que es una facultad que se debe a estos espacios de pensamiento crítico, que se debe a estos espacios, salga de la clínica tradicional y se plantee otros dispositivos, otras posibilidades. Hoy más que nunca, creo. Sí, quizás, seguir, pensando en nuestra formación es como un desafío, poder repensarnos como el rol de psicólogas y psicólogos, de futuros psicólogas y psicólogos, colegas que tenemos, seguir pensando en nuestra formación y en la necesidad de recuperar experiencias, como decía Male, que son experiencias latinoamericanas, que hay mucho sistematizado, que tienen que ver con procesos de intervención comunitaria, de investigación participativa. Hay mucha producción, por suerte, en nuestra América Latina, así que los invitamos, les invitamos a incursionar por esas experiencias que también nos han hecho a la psicología comunitaria, a la salud colectiva, a la psicología preventiva. Fue una clase muy plena de conceptos. Gracias, Graciela, Roy y Malena. Nos volveremos a encontrar el miércoles y animo e incentivo a que acerquen opiniones y preguntas, porque también va a ser el modo en que podamos acompañar esta cursada. Muchas gracias.